All right, we're going to get started. Hello and a warm welcome to Hola y everyone una joining us muy today calurosa for our bienvenida a joint todos World los que nos Association on acompañan Public hoy Employment para Services, este webinario International Labor conjunto Organization de la and Asociación Mundial International de Trade Servicios Union Públicos de Empleo, la Confederation webinar on Confederación fair Sindical recruitment Internacional in a y la digital age, OIT migration, sobre labor rights contratación and the role of justa public en employment la era services. digital, migración, My derechos name is Nicole laborales y el Clovis. I'm papel a de los consultant servicios seconded públicos from de the German empleo. Yo Public soy Employment Nicole Service through the Cloves y WAVE hablo en Secretariat. nombre And de today I'm WAPES speaking on behalf of y WAVES, a soy global network connecting secretaria more than 70 public y employment hablo services to exchange desde knowledge, WAPES, develop una red mundial capacity, que reúne a and más de promote fair and 70 inclusive servicios labor públicos de markets empleo worldwide. para intercambiar conocimiento, So desarrollar the idea of capacidades y this webinar promover actually grew unos out mercados laborales en todo el of the mundo Fair inclusivos y Recruitment justos. Initiative La idea de conference este held in Geneva webinario in se May this year, inició en el which marco de la marked the 10 conferencia de la years of the iniciativa de ILO Fair contratación Recruitment justa Initiative and de of Ginebra de regulations. este Together to año, this, donde se I was there celebraron as 10 a WAVE años de la representative iniciativa and de la had the OIT. pleasure Estuve of como attending that representante y tuve event and el meeting placer de many of the asistir al speakers there. evento y Colleagues contamos from con muchos de ILO, los ATOC, and national oradores de aquel día institutions who are aquí, truly dedicated to advancing fair and desde ethical la recruitment. OIT, la Their Confederación e passion and commitment instituciones inspired the nacionales. Read Su Collab pasión y exchange, compromiso focusing on the digital inspiró dimension este of intercambio que se recruitment and the centra en la dimensión practical role digital of de la labor contratación market y el institutions. papel práctico de las As the instituciones World del mercado de Association of Public trabajo. Desde Employment la Services, we UAPES strongly creemos believe that firmemente que fair la recruitment contratación is not the justa responsibility es of una one responsabilidad actor que no alone. recae It únicamente en un has único it concerns actor, also sino all players in the que labor market, involucra a todos los governments, actores del mercado employers, laboral, workers' gobiernos, organizations, empleadores, and especially organizaciones public de employment trabajadores y sobre todo services, los servicios which públicos de serve as a empleo, bridge between que actúan como opportunity and puente entre la protection. oportunidad y la protección In en an una era of rapid época digital de transformation gran and global transformación digital mobility, y de movilidad cooperation among these mundial. actors La is cooperación key to entre ensuring los that actores es recruitment fundamental remains para both garantizar que la efficient and contratación ethical. sea eficiente y But ética. before we start now Antes and de really go into comenzar detail, I y would de like you entrar en also to detalle, acknowledge quería some technical advice. decirles We have this online que desde el webinar punto today, de which vista lasts around práctico one and a tenemos half un hours. webinario de 1 hora y We will be media completely conducting it in que English, será en but if inglés, you want pero to choose si simultaneous lo desean, tenemos interpretation, we interpretación have that available simultánea for you. a So you francés could y a click either French español. or Pueden Spanish. hacer There's a little clic globe below en that you can click el and icono del choose globo your preferred terráqueo en la parte language. inferior y elegir el Please idioma de also know that we preferencia. will record Tengan en this cuenta complete que estamos session and the grabando la recording will also sesión y que be la very grabación shortly estará available disponible on en our WebS breve en website nuestra and on página our web de la WAVE UAPES TV y YouTube channel. nuestro canal de You YouTube. all can see that the Pueden microphones are ver que muted los micrófonos you're están welcome to post your desconectados questions in the y chat que box at pueden any time. incluir As sus my preguntas co-moderator, en Anna el Karin and I will chat en address cualquier them during the momento y Q&A Karin y yo al session towards the final end. daremos So respuesta it a is now my sus pleasure to hand over peticiones. to Es you, un Anna Karin, placer darle la also palabra who ahora will a Ana Karim co-moderate this Palmonso, webinar with una me de las today, but will comoderadoras del also webinario open de up this hoy, webinar on que behalf of va the a International Labour iniciar el Organization. webinario en nombre de Anna la Karin, the floor OIT. is Ana yours. Karim, tiene Thank you usted very la much, palabra. Nicole, Muchas and gracias, also a Nicole, warm y welcome también from una my calurosa side as bienvenida well. por mi parte I work at the también. ILO Trabajo in en la Geneva as a OIT en technical Ginebra specialist on como labor market especialista services, and técnico it's my en pleasure to be here today to mercado y co-host this servicios webinar y es todo un together placer with estar the con ustedes junto World con Association la for Public Employment Asociación Mundial de Services, which Servicios is Públicos de a Empleo y la good Confederación partner Sindical to us. Internacional, que son grandes The topic of socios. fair El tema recruitment de is la central contratación so that the justa sigue digital siendo transformation muy importante benefits para both que los workers and beneficios employers. de la transformación As digital lleguen a organizations trabajadores increasingly y rely on empleadores. digital Las tools such organizaciones as cada vez utilizan AI-driven más hiring herramientas platforms, digitales como algorithmic plataformas de candidate contratación impulsadas screening, por la and IA, online talent filtración de marketplaces, candidatos the way that algorítmica people y access mercados job de búsqueda opportunities de is talento rapidly en evolving. línea. Por tanto, las These oportunidades de trabajo están technological cambiando muy advances rápidamente. holds the Estos avances promise of improving tecnológicos efficiency, prometen mayor reducing eficiencia, administrative menor carga burdens, and administrativa y expanding ampliar access el to global acceso a los labor mercados markets. de trabajo However, they mundiales. No also obstante, también introduce vienen new con sus risks, riesgos, desde from el sesgo algorithm del bias algoritmo and a la exclusion of exclusión de los workers without trabajadores que digital no tienen literacy, alfabetismo exacerbating digital, the lo digital que divide, agrava to la brecha opaque digital, decision-making systems that oculta may los sistemas de disadvantage toma de persons in decisiones y already puede poner en vulnerable desventaja a situations. personas que ya son Fair recruitment vulnerables. La practices must contratación therefore justa y sus adapt to address prácticas, por these tanto, se emerging deben adaptar a estos challenges. cambios que van Transparent surgiendo, digital estos retos. processes, Los procesos digitales ethical tienen que ser data transparentes, se use, tiene que usar los datos de accountability manera justa, tienen mechanisms, que and existir strong mecanismos de rendición safeguards de against cuentas y también discrimination become salvaguardias essential to maintaining sólidas trust contra la in the
discriminación para
que se siga manteniendo la confianza en el mercado laboral. Los trabajadores tienen que tener visibilidad en cuanto a cómo sus datos se evalúan y en cuanto a cómo pueden apelar decisiones automatizadas. Los empleadores, a su vez, tienen que ofrecer también un talento diverso y mayor retención dentro de sus sistemas de contratación, porque la contratación justa no tiene que ver únicamente con cumplimiento normativo, sino que es una oportunidad estratégica. Incorporar la justicia en las nuevas tecnologías desde el inicio puede hacer que las organizaciones utilicen la innovación para mejorar el bienestar de los trabajadores y reforzar la sostenibilidad social a lo largo del viaje de transformación digital. Hoy examinamos perspectivas mundiales, iniciativas sindicales, conclusiones académicas y experiencias prácticas de Kenia. Vamos a comenzar con un repaso global de la OIT. Es todo un placer presentar a mi compañera María Galotti, que ha trabajado con la iniciativa de contratación justa desde el inicio y es una abanderada realmente de nuestra voluntad y una experta en este tema. Es especialista técnico senior en la OIT y nos va a presentar el marco global de la OIT sobre contratación justa y hablar sobre cómo la digitalización está dando forma nueva a las prácticas de contratación. María, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Karin. Gracias también a UAPES por invitarme a esta presentación, a este seminario tan importante. Bueno, voy a desde luego presentar el tema de la contratación justa y de por qué la OIT lidia con estas cuestiones. Por tanto, quería ofrecer una visión global sobre este tema. Si pueden ahora, por favor, poner la presentación en pantalla, por favor. Voy a comenzar, por tanto, ofreciendo una visión general del panorama y el paisaje mundial sobre la contratación justa en este mundo digital de hoy. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, y vamos a comenzar hablando de una cuestión muy clara. Para la OIT, la contratación justa o la contratación de trabajadores, desde luego, es una cuestión de índole laboral. Por supuesto, se ha hablado del origen del trabajo digno. Es cuando el trabajo decente y digno puede comenzar, cuando los trabajadores pueden acceder a buenas oportunidades de trabajo, si cruzan fronteras o no. Para la contratación, para la OIT, la contratación tiene que ver con la contratación dentro de las fronteras nacionales y a través de las fronteras nacionales. Protege a los trabajadores y les ayudan con temas jurídicos y ofrece un lugar, un espacio justo para todos, con normas justas, y se presta apoyo al buen funcionamiento del mercado de trabajo. Aún así, las conclusiones, las pruebas de la realidad nos muestran que hay diferencias y disparidades. Vemos que los vínculos entre una mala contratación y el trabajo forzoso son muy claros. Nuestros datos muestran que, por ejemplo, los trabajadores migrantes se encuentran con un mayor riesgo que otros trabajadores. El 15% de toda la fuerza de trabajo explotada son migrantes. Tenemos 3 veces más posibilidad de que los trabajadores migrantes sufran de trabajo forzoso. Sabemos también que esto se ha convertido en una industria multimillonaria, según estimaciones de la OIT, más o menos 5.600 millones de dólares estadounidenses se generan de beneficios ilegales, de tarifas ilegales y costes ilegales que se cobran a los trabajadores migrantes que están en situación de trabajo forzoso. Esto, por supuesto, genera más abuso hacia los trabajadores y muchas veces viene relacionado con operadores que trabajan fuera de las jurisdicciones nacionales y fuera de los estándares internacionales. Sabemos que los trabajadores migrantes muchas veces están más expuestos al riesgo de
una remuneración, unos costes, unas tarifas exorbitadas que tiene que pagar de manera forzosa. Y hablamos de que muchas veces sobrepasa en 15 el salario que deben cobrar. Y esto es una responsabilidad común, es un fenómeno que se produce en todo el mundo y que requiere de un enfoque multiparte y de una colaboración institucional y constante. Sabemos que la tecnología digital y las herramientas digitales desempeñan un papel también en todo esto. Entonces, existen muchas circunstancias que pueden conducir al trabajo forzoso. El más común, como digo, es las tasas de contratación ilegales o horas extras no remuneradas o salarios bajos. Y mucho de ello viene relacionado con las tasas de contratación. También la sustitución de contratos, por ejemplo, el engaño y el fraude. Y este abuso se puede producir antes de la salida, durante el tránsito y en el lugar de destino. Y no voy a profundizar en ello, pero como digo, el cobro de tasas de contratación ilegales y los costes relacionados y la corrupción, las altas tasas de interés, esos tipos de interés elevados, el engaño, el fraude están presentes y que son temas que denuncian los migrantes antes de la salida del país. Y sabemos que en los países de destino, los trabajadores muchas veces están sometidos a amenazas o a represalias si desean dejar el trabajo. Les pueden no pagar los sueldos para que reembolsen esas tasas, o pueden incluso recortarle los salarios, o les pueden incluso confiscar o retener los pasaportes por parte de las agencias de contratación. Sabemos que puede haber también gastos y costes ocultos y que el cobro se produce en todo momento del proceso de contratación. Aquí quería ofrecerles un repaso, una visión general de los distintos países donde han recopilado datos sobre las tasas de contratación según la metodología desarrollada por la OIT y el Banco Mundial, en consonancia con los indicadores de ODS 1071 sobre costes de contratación, que se expresan como una proporción, una parte de, disculpas, se expresa como un número de meses que los trabajadores migrantes necesitan para recuperarse de los costes de contratación. Es el coste de contratación al contrario de los ingresos del país de destino. Y esto difiere de país a país, pero puede ser una cifra considerable, sobre todo para trabajadores migrantes que marchan durante un periodo corto de tiempo o que tienen contratos quizá de 1 o 2 años. Son trabajadores migrantes temporales, es decir, el beneficio de la migración para trabajadores de sus países de origen e incluso en los países de destino realmente se ve reducido por esa alta tasa de contratación y los costes elevados. Entonces, en este contexto, ¿cómo se define la contratación justa? Bueno, no existe una definición internacional acordada sobre este término, pero se entiende como esa contratación que se realiza dentro de la legalidad, de conformidad con las normas internacionales del trabajo y con respeto por los derechos humanos, sin discriminación y protegiendo a los trabajadores de situaciones abusivas. Se incluye la selección, el
el transporte, la colocación en un empleo y, en el caso de los trabajadores migrantes, el regreso al país de origen si es necesario. Y, como decía antes, se aplica a la contratación tanto dentro como fuera de las fronteras internacionales. Entonces, hay que recordar que no solo hablamos de trabajadores que llegan de otro país, sino que también aplica a trabajadores nacionales dentro de fronteras internacionales o también trabajadores migrantes o refugiados que ya están presentes en el destino. Y bueno, como nos contarán los expertos hoy, expertos en tecnología digital, sabemos que ya desempeñan un gran papel en cada fase del proceso, y Ana Karin ya lo ha mencionado, presenta oportunidades, pero también riesgos. Bueno, voy ahora a hablarles del enfoque de la OIT hacia la contratación justa, en concreto la iniciativa de contratación justa. En su centro existen los principios generales y directrices operativas para la contratación justa y la definición de lo que son también los costes y las tasas. No voy a ahondar en esta diapositiva, pero esto les ofrece una idea de que existe una gran gama de instrumentos internacionales y de estándares jurídicos legales, herramientas, directrices y también herramientas operativas e iniciativas por parte de la OIT y por parte de otros. Y tenemos a compañeros que nos ofrecerán una descripción de la labor realizada, pero existe una gran variedad de herramientas, un conjunto de herramientas que se pueden utilizar en apoyo a los Estados miembros y a las distintas partes a la hora de aplicar y diseñar políticas de contratación justa, además de leyes y prácticas en la materia. La OIT ha abordado el tema de la contratación desde su inicio y tiene estándares pertinentes y normas que ayudan a los Estados miembros que se enfrentan a estos desafíos. La iniciativa de contratación justa es la herramienta operativa con la que brindamos apoyo a los Estados miembros, como digo, y a la hora de aplicar y diseñar prácticas de contratación justa. A modo de ejemplo, la Declaración de 1998 de los Estados miembros de la OIT sobre la obligación de respetar, promover y conseguir los principios fundamentales de trabajo para todos los trabajadores, incluyendo los trabajadores migrantes, por ejemplo, a menos que se defina lo contrario. Todos los estándares de la OIT aplican a los trabajadores nacionales e internacionales. Se debe mencionar que existe, desde luego, unos estándares, unas normas internacionales de trabajo muy sólidas que abarcan a los trabajadores migrantes, así como a los trabajadores nacionales, y que se aplican a la contratación también. A partir de estos estándares y estas normas internacionales, existen los principios generales y las directrices operativas para una contratación justa y la definición de tasas y costes de contratación justas, que les explicaré en la próxima diapositiva. Como decía, para dar respuesta a todos estos retos, la OIT en 2014 inició la iniciativa de contratación justa como manera de conseguir la justicia social para los trabajadores migrantes, a la vez que se ofrecían a las empresas las competencias y los talentos para cerrar la brecha de déficit de trabajadores. Esta iniciativa trabaja junto con tres ámbitos interconectados, por ejemplo, generación de conocimiento,
También el ámbito de análisis del apoyo a los Estados miembros a la hora de revisar y aplicar leyes y políticas en el ámbito nacional, y también dos ámbitos interrelacionados que tienen que ver con la participación de las empresas y las organizaciones de trabajadores, con la patronal y los sindicatos, dos actores fundamentales para conseguir una contratación justa para todos. La iniciativa de contratación justa en su origen tienen esos principios que mencionaba generales y las directrices operativas que se adoptaron en 2016, y a día de hoy son, digamos, las normas internacionales no vinculantes o directrices que tienen que ver con contratación. Surgen de las normas internacionales de trabajo, no son documentos vinculantes legalmente, pero se han adoptado y aprobado por parte de todos los Estados miembros de la OIT. Por tanto, son directrices que han recibido un consenso en el panorama internacional. En 2018, estos principios generales que vemos en pantalla, bueno, se dividen entre principios generales que orientan la aplicación en todos los niveles y también las directrices operativas más en detalle sobre las responsabilidades de los distintos actores en la contratación. Esto se complementa 2 años después con la definición de los gastos de contratación y costes relacionados, que voy a explicar en la próxima diapositiva. Muy bien. Entonces, cuando los expertos se reunieron en 2016, estuvieron de acuerdo en unos principios muy importantes, que los trabajadores no deberían pagar tasas de contratación para poder trabajar, pero no tuvieron tiempo de acordar o debatir cuáles serían esos gastos de contratación, qué es lo que significa en la práctica, qué son en realidad. Entonces se acordó volver a reunirse y lo hicieron 2 años después para hacer una descripción y una definición de lo que son los gastos de contratación y costes relacionados. Y una vez se hizo, esos gastos y costes no deberían cobrarse a los trabajadores. Aquí, como no tenemos mucho tiempo, no voy a entrar en detalle de la diapositiva, pero verán que existen distinciones entre tasas de contratación, costes de servicio, costes relacionados, costes ilegítimos, irrazonables y no revelados. La definición incluye una lista muy detallada, aunque no es exhaustiva, de los costes que en ciertos casos deberían o podrían definirse o reconocerse como costes de contratación y, por tanto, no deberían nunca cobrarse a los trabajadores o solicitantes de empleo. Hablamos de gastos de viaje, alojamiento, de equipamiento, costos administrativos como visados, pasaportes, etcétera. Entonces, volviendo al tema central del debate de hoy, reconocemos que estamos en un mundo que se transforma muy rápidamente, también en lo concerniente a la contratación. Entonces, la cuestión es, y bueno, Ana Karin ya lo ha mencionado, es en qué circunstancias puede la tecnología digital ser beneficiosa, facilitar la migración laboral segura y la contratación justa. Yo creo que nadie pone en entredicho que esto ya está desempeñando un gran papel en todas las fases de la contratación y de la migración, pero puede, como se ha mencionado, ofrecer oportunidades y riesgos. La OIT ha realizado investigación en este ámbito, hemos trabajado con otros socios. No voy a intentar aquí pretender que yo soy una gran experta. Tenemos expertos en el panel, serán ellos los que nos hablen de estos temas, pero hemos realizado estudios, investigaciones. El que tenemos en pantalla es un estudio al que se puede acceder
Pero vamos a pasar a la siguiente diapositiva para sugerirles que la parte principal que conocemos es que los productos digitales pueden y ya facilitan todos los pasos del proceso. Por ejemplo, en la precontratación, la contratación, en el despliegue, en el empleo y en el regreso, la reintegración. Hay una proliferación de iniciativas, de herramientas digitales que en muchos casos mejoran las condiciones de los trabajadores migrantes y ayudan a luchar contra el trabajo forzoso o que mejoran los procesos. Ana Karin ha mencionado algunos de estos medios, de estas herramientas que tenemos. Bien, cuando observamos y constatamos los principios generales y las directrices operativas, me doy cuenta de que aquí la letra quizás es muy pequeña, pero el objetivo es que intentamos que exista una correspondencia entre los 13 principios que promueve la OIT y el posible papel de la tecnología digital y sus iniciativas y herramientas en relación con estos principios. Observamos que, desde luego, existe un vínculo, una correlación entre los principios y las herramientas digitales. Lo que pueden hacer, por ejemplo, examinar y recopilar datos sobre necesidades del mercado, pueden promover y facilitar el diálogo social y el trabajo colectivo. También entraña la automatización y la digitalización de los procesos administrativos. Entonces, si observamos cada uno de los principios de la OIT, veremos verdaderamente que el papel de la tecnología digital y de las herramientas están interrelacionados y que es algo que ya se produce, que no es de cuándo, de si se va a producir, sino de qué uso podemos hacer de esto y cómo puede ser beneficioso. Mi última diapositiva. Bueno, sabemos que sí, está. Cuando hablamos de si la tecnología digital es un factor de cambio en la protección de los trabajadores migrantes y la contratación justa, bueno, este será el tema del debate del panel, porque verdaderamente vemos que puede facilitar la migración laboral y mejorar los procesos de contratación y la transparencia, pero también sabemos que no es la panacea. Sabemos que para ser eficaces y proteger las herramientas digitales dependen del diseño, la gobernanza, la accesibilidad en los distintos contextos migratorios. Sabemos que, por ejemplo, la transformación digital muchas veces se produce en vacíos jurídicos. Sabemos que los trabajadores migrantes muchas veces tienen bajo alfabetismo digital y que no necesariamente confían en las plataformas digitales, prefieren depender de familia, amigos, redes. Sabemos que está el tema de la privacidad y la seguridad de los datos y los riesgos que conlleva, y muchas de estas iniciativas muchas veces se diseñan sin la participación de los trabajadores o los agentes sociales, pero desde luego sin la participación de los trabajadores en muchas ocasiones. Y sabemos que esto supone un gran reto. Entonces, las soluciones digitales ofrecen oportunidades a todos los involucrados, pero no son una solución rápida. Es el mensaje que quería ofrecerles, porque todo pasa por un marco jurídico adecuado, por la participación de las autoridades, por aumentar la capacidad de las autoridades inspectoras, también por la formación en alfabetización digital de los trabajadores. Y bueno, no son tampoco medidas que se realicen en el corto plazo, sino que se requiere un compromiso a largo plazo. Espero con muchas ganas escuchar lo que nos cuentan los expertos hoy sobre sus experiencias en este ámbito, y de nuevo, muchas gracias por la invitación a dirigirme a ustedes. Veamos cuando les llegue el PowerPoint, encontrarán muchos enlaces a recursos pertinentes que pueden consultar sobre distintas
iniciativas de contratación justa de la OIT. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por ponernos en antecedentes y ofrecer la perspectiva mundial y resaltar los esfuerzos que realiza la OIT para abogar por los derechos de los trabajadores migrantes. Ahora vamos a pasar a la perspectiva de los trabajadores y estoy encantada de darle la bienvenida. Bueno, hablamos de prácticas y herramientas que utilizamos. Es todo un placer darle la bienvenida al Ira Rahmawati. No sé si lo he pronunciado bien, de la Confederación Sindical Internacional, quien nos va a hablar de cómo los sindicatos están luchando por la contratación justa y cómo están utilizando esta contratación justa para examinar a las agencias y ofrecer transparencia. Ira, tiene la palabra usted. Muchas gracias, Nicole y Ana. Gracias a la Asociación Mundial del Servicio Público de Empleo y la Organización Internacional del Trabajo por promover este webinario. Es muy importante tener esta discusión y tenemos que seguirla teniendo con los diferentes interesados para seguir concienciando y lo más importante para fomentar la cooperación y los esfuerzos. También es un placer estar juntos de nuevo con colegas, como Nicole mencionó, colegas dedicados a la agenda de la contratación justa. Y tras la presentación de María, yo creo que podemos ver claramente algunos de los avances y algunos de los desafíos que nos quedan por delante todavía en la contratación de trabajadores migrantes. Sabemos que actualmente hay más de 169 millones de trabajadores migrantes en todo el mundo y tras esta cifra, obviamente, hay una historia personal de valentía y al mismo tiempo vulnerabilidad, porque tienen que atravesar por un procedimiento de contratación del país de origen, los países de tránsito y de destino. Y quiero hacer eco nuevamente de lo que han dicho María y Ana sobre cómo la contratación realmente debería de ser un puente para los trabajadores, para tener acceso a oportunidades de trabajo digno y no una trampa en donde tienen que pagar honorarios de contratación y verse sometidos a explotación. Los derechos de los trabajadores durante el proceso de reclutamiento o de contratación, al igual que cualquier otro derecho laboral, son un tema sindical. En mi intervención del día de hoy, obviamente se centrará en la función, el papel de los sindicatos en esta área y la protección de los derechos de los trabajadores en la era digital, con un enfoque especial en la plataforma de ITC. Yo creo que también han escuchado previamente en la presentación de María sobre el hecho de que la contratación justa es una obligación jurídica, de acuerdo con muchos estándares y normas de la OIT. Para el movimiento sindical es una cuestión de dignidad y asegurar que ningún trabajador o trabajadora tenga que pagar para obtener un empleo, que ningún trabajador pierda sus derechos al momento de cruzar una frontera para acceder a un empleo. Y nosotros, como sindicatos, trabajamos para defender los intereses de los trabajadores, sus derechos, incluyendo aquellos de los trabajadores migrantes. Los sindicatos los defienden antes, durante y después de la migración.
Y esta función también va más allá de la protección. Los sindicatos son uno de los actores claves en definir las normas de contratación. Como ya mencioné, hacer que se adopten los principios generales de la OIT, las orientaciones operativas para la contratación justa y su definición se negoció. La definición de gastos y costes se definió entre representantes de los gobiernos, empleadores y gobiernos. Y la función de la ITUC y los sindicatos globales es traer a los líderes mundiales a la mesa de negociaciones para adoptar estas pautas y que se conviertan en estándares vinculantes. En esta diapositiva pueden ver cómo los sindicatos pueden contribuir aún más y yo creo que ante todo la función de los sindicatos es empoderar a los trabajadores. Empoderamos a los trabajadores con información precisa sobre su trayectoria de contratación, su proceso de contratación. Los empoderamos con apoyo, protecciones, asistencia jurídica, formación antes de su partida. Como dije previamente, siempre decimos y creemos que los trabajadores sindicalizados están protegidos porque siguen recibiendo información. Nosotros, los sindicatos, también seguimos concienciando sobre la contratación justa y los derechos de los trabajadores durante la contratación. Y también hacemos una campaña a nivel mundial para que no haya que pagar ningún honorario por la contratación. Y también exponemos abusos, documentamos prácticas injustas, tasas de contratación, por ejemplo, sustitución de contratos, engaño o incluso casos que entran dentro de la trata. Y obviamente apoyamos a los trabajadores para que presenten denuncias. Y de forma colectiva actuamos para que se escuche la voz de los trabajadores online, a través de redes sociales, a través de diferentes actividades con el público en general. Y también colaboramos con las comunidades locales y las diásporas de migrantes por origen y en algunos casos también con gobiernos locales. Mencioné previamente el diálogo social. Es una herramienta que creemos muestra la contribución de los sindicatos en fomentar la contratación justa. Aparte de eso, también impulsamos la ratificación de las convenciones relevantes de la OIT. Pueden revisar nuevamente la diapositiva que presentó María previamente. Hay tantos convenios pertinentes de la OIT sobre el tema de la contratación y defendemos la ratificación de los convenios y la transposición nacional de los convenios ratificados y su aplicación. Queremos asegurar que no haya lagunas en la normativa sobre contratación y aplicación de la legislación laboral. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es una lista rápida de iniciativas de los sindicatos
para promover esta situación como acuerdos marcos globales. Los sindicatos han negociado acuerdos con empresas multinacionales en donde básicamente el acuerdo garantiza la contratación justa, políticas sin comisiones, libertad de asociación y trabajo digno. Estos son algunos ejemplos con la cooperación internacional. Trabajamos con empresas multinacionales, con, por ejemplo, Industrial, Total Energies, IKEA. Y hay también áreas que los sindicatos de los países de origen y destino firman un acuerdo para un esfuerzo conjunto para cooperar en la protección de los trabajadores migrantes, compartiendo datos con las agencias de contratación y apoyando conjuntamente a los trabajadores en caso de abuso. Y algunos ejemplos aquí del NLC Nigeria, GFBTU en Bahrein. Ves el link de Filipinas, Verdi en Alemania, GFONTE en Nepal y KCTU Corea del Sur. Sé que en el caso de Kenia, por ejemplo, también firmó un memorándum de entendimiento con el sindicato. Líbano también para proteger trabajadores de Kenia. Y el Centro de Recursos para Trabajadores Migrantes, ya sea que esté a cargo únicamente de los sindicatos o en algunos lugares conjuntamente con los gobiernos locales, ofrece asesoría jurídica para los trabajadores y los trabajadores migrantes. Y también los apoya para interponer denuncias. Hay muchas prácticas del Centro de Recursos para Trabajadores Migrantes de África, Kenia, y escucharán un poco más adelante sobre las buenas prácticas en Kenia. También sabemos que en Indonesia el afiliado de TUC está trabajando con el gobierno local ahí. En Jordania, la Confederación Regional Sindical Árabe tiene un servicio, incluso en Singapur, así como en México. Y estamos muy contentos de ver cómo cada vez más sindicatos siguen este tipo de iniciativas para la protección de trabajadores migrantes. Y yo creo que parte central del debate sobre la contratación en la era digital, tenemos asesores de contratación. Esta es una herramienta que la ITUC desarrolló con el apoyo de la Iniciativa de Contratación Justa de la OIT para abordar la falta de transparencia en la contratación. Y se desarrolló en 2018. Es básicamente una herramienta digital creada por trabajadores para trabajadores. Siguiente diapositiva, por favor. Es un sitio web y un chat diseñado para mostrarle a los trabajadores y que puedan de forma anónima denunciar. Agencias lo pueden hacer en su propio idioma. Los trabajadores proporcionan información sobre los honorarios que tienen que pagar, qué puntos se cubren en los contratos
y si han incluso recibido un contrato antes de partir al extranjero para un trabajo. También si se han respetado los derechos del trabajador. Esta plataforma básicamente permite a las agencias de contratación con prácticas éticas ser reconocidas, pero al mismo tiempo aquellos que también están implicados en abusos también salen a la luz. La plataforma también proporciona información sobre políticas y legislación sobre contratación en diferentes países. Siguiente diapositiva. Yo creo que lo que es importante en esta herramienta es que es tratar de cambiar el poder de las agencias de contratación a los trabajadores en forma de información, al mismo tiempo que genera una base de datos a nivel mundial sobre verdaderas experiencias de los trabajadores y evidencia que los sindicatos pueden utilizar para sus esfuerzos de incidencia, el diálogo con los gobiernos y las empresas. Y también fortalece la rendición de cuentas y si la agencia quiere ser conocida públicamente por explotación, por ejemplo. Aquí hay una lista de cómo y quién se puede beneficiar de la era digital. Ira, estamos un poco retrasados en tiempo, así que si te puedo pedir que por favor termines rápidamente. Yo creo, siguiente diapositiva. Solo voy a invitarles a que visiten la plataforma. Aquí tienen la dirección de la página web y con mucho estaremos muy contentos de recibir sus comentarios sobre cómo podemos mejorar las operaciones y también cómo podemos utilizar esta plataforma para mejorar conjuntamente las prácticas de contratación a nivel mundial. El resto de mis diapositivas son capturas de pantalla de la página web y el chatbot que opera por WhatsApp. Yo creo que al mismo tiempo que reconocemos que muchos trabajadores se enfrentan a la exclusión digital, no tienen acceso a Internet o no tienen conocimientos digitales o tienen miedo a consecuencias, esta página web realmente depende de de los sindicatos, de los esfuerzos offline de los sindicatos tradicionales, actividades y los trabajadores sobre el terreno, la protección de datos y la privacidad es fundamental cuando los trabajadores denuncian, por eso lo mantenemos anónimos. Y vemos que las plataformas digitales como el Recruitment Advisor puede empoderar a los trabajadores directamente y nos puede ayudar a identificar patrones de abuso antes de que estos escalen. Lo que es más importante son las acciones de seguimiento de esa información generados en la plataforma y en este caso los sindicatos no lo pueden hacer solos. Necesitamos colaboración del Servicio Público de Empleo, los gobiernos, las agencias de contratación para crear este sistema, este ecosistema global para la contratación justa. Gracias. Muchas gracias a
Era realmente una presentación muy inspiradora para resaltar cómo los trabajadores están recibiendo herramientas. Y ahora pasamos a la parte académica y digital. Es un placer presentar al profesor Harindranath de la Universidad de Londres. Él hablará de las oportunidades y riesgos de las herramientas digitales en la contratación y por qué las tecnologías siempre deben ser completadas por un enfoque centrado en el ser humano. Muchas gracias, Ana Karin. Gracias por contar conmigo. Es un placer de la conferencia de la OIT sobre la contratación justa, que fue donde conocí a Nicole. Gracias, Nicole, por invitarme a este debate de múltiples interesados sobre la era digital y la contratación. Yo me voy a enfocar en los desafíos y riesgos en el uso de herramientas digitales para contratación. Hemos visto una serie de beneficios que María mencionó previamente, toda una gama de beneficios en los ciclos de migración laboral. No voy a entrar en esos detalles, por lo tanto, sino me voy a centrar en algunas dificultades con las que nos encontramos en la digitalización de la contratación laboral y qué podemos hacer al respecto. También Ira habló de un enfoque muy interesante de la ITUC en cuanto a empoderar a los migrantes para presentar sus experiencias y hablar de esto más adelante. El enfoque aquí es la contratación justa y la pregunta, por lo tanto, lo que yo pienso es, mi respuesta inmediata es justa para quién, contratación justa para quién. ¿Es justa para el migrante o es justa para los gobiernos o para las empresas o para los intermediarios, para las agencias de contratación y toda una gama de actores involucrados? Todos esos diferentes actores experimentan o viven la justicia de forma diferente. Definitivamente, en la tecnología, en la contratación, ya está cambiando muchas de las prácticas y las expectativas en esta área. Pero tenemos que dar un paso atrás y pensar qué es lo que estamos tratando de lograr al introducir la tecnología digital. A veces la digitalización, la gente piensa que va a solucionar todos los problemas, y María lo mencionó, pero todavía hay mucho por hacer para asegurar que la digitalización realmente transforma el proceso y que no crea más problemas y más ineficiencias y más desafíos. En lo que respecta a los trabajadores migrantes, cuando yo hablo a migrantes laborales, me dicen que quieren protección en contra de la explotación, quieren que las cosas sean transparentes, quieren información sobre sus empleos, sus condiciones laborales y quieren acceso a trabajos buenos y dignos. Pero cuando ocurre la digitalización, asumimos que muchos de los problemas que estos trabajadores desaparecen. Y como Ira y María mencionaron, una serie de desafíos y dificultades en cuanto a idioma, dificultades por los niveles de conocimientos técnicos y la dependencia de intermediarios. Y cada vez más con la inteligencia artificial y estas nuevas tecnologías que se están utilizando en contratación, hay problemas adicionales como toma de decisiones por algoritmos, que no es transparente y no tenemos un amparo para la justicia ahí. Y lejos de reducir la carga para los trabajadores, aunque sea una buena intención, de forma inadvertida aumenta la carga para los trabajadores porque con frecuencia encontramos que los trabajadores, los migrantes tienen que hacer muchas más cosas que no pueden entender. El tipo de migrantes que estamos hablando y es bastante más difícil para ellos. Puede ser muy diferente para una clase diferente de migrantes. Aquí estamos hablando de un grupo muy heterogéneo. Realmente no elimina el fraude y la explotación porque surgen nuevos intermediarios digitales que luego controlan a los migrantes, identidad online de los migrantes y los diferentes aspectos de su identidad. Y la digitalización no llega a todos los diferentes actores en este proceso. Tampoco, por ejemplo, puede que haya asiáticos. Parte del proceso de
digitalizado que siguen siendo explotados. Puede ser que haya intercambio de dinero también. Cuando se trata de las empresas quieren buenos trabajadores, trabajadores productivos que trabajen duro, quieren racionalizar, quieren eficiencia, quieren cumplir con las normas, quieren reducir su exposición y su protección. Esos son factores importantes, no digo que no lo sean, pero por supuesto el enfoque es ese. No se trata de se trata de reducir el riesgo, de aumentar la eficiencia y no cómo son las condiciones laborales y cómo de bueno es el proceso y lo que sucede tras el proceso de contratación digital. Y no hay una verdadera discusión sobre estas partes. Y estuve recientemente en el Foro Económico Mundial de este año sobre contratación laboral en general, que cubre a diferentes países en Europa, Asia, África, etcétera. Es una gama de países y la cantidad de problemas que tienen es increíble y son muy similares también. Hay problemas culturales y contextuales en cuanto a resistencia al cambio, malas infraestructuras, falta de presupuestos, pero hay otros problemas importantes que afecta adaptar trabajadores. Es diferencias en las industrias y hay diferentes marcos. Hay barreras normativas para contratación, por ejemplo, en muchos países hay interoperabilidad limitada. Hay toda una gama de cosas, como dijo María previamente, la parte digital no es necesariamente fácil, se necesita un enfoque de muchas partes del gobierno, de muchos interesados, añadir todos estos interesados. Es un proceso bastante más difícil que simplemente decir computaricemos el proceso. Y para los gobiernos, una migración legal, ordenada y segura es lo que quieren. Quieren proteger a los ciudadanos y los países receptores también quieren lo mismo, sin reclamos de abuso en el sistema. Y el enfoque para los gobiernos, los interesados, es que la justicia es sinónimo de rastreo, control, y no generalizo en todos los gobiernos, sino que digo que son uno de los problemas que no priorizamos cuando pensamos en que la tecnología digital va a solucionar los problemas de abuso en la contratación. Y llegando a los últimos interesados, que son los intermediarios, las agencias de contratación, son una fuente muy importante. Ellos hablan con muchas familias de migrantes que no confían en los sistemas y no quieren, especialmente los sistemas online, quieren hablar con una persona, aunque esa persona los esté explotando. Y estos actores tienen una función muy importante y tienen que seguir recibiendo apoyo. Pero para los malos actores, digamos, es una maravilla porque lo que pasa es que sus cosas se vuelven menos transparentes en vez de más. Y estos intermediarios en la contratación supuestamente reducen la corrupción, pero reemplaza a todos los sistemas en los que tradicionalmente han confiado los migrantes. Y por supuesto, con las agencias de contratación, los intermediarios van a explotar porque van online, empiezan a cobrar por una serie de servicios como soporte técnico, etcétera, y controlan a las identidades de los migrantes y nadie sabe realmente a quién está respondiendo. Yo creo que es bastante más es bastante más difícil auditarlo, inspeccionarlo. El, el intercambio entre el trabajador, agente, la plataforma, etcétera, no es tan sencillo como pareciera. ¿Quién define qué es justo? ¿Quién se beneficia del sistema? Y qué voces se incluyen y se excluyen. Todas estas cosas se vuelven realmente muy significativas. Y previamente nos centramos mucho en la seguridad de los datos. Es importante proteger los datos de los trabajadores, especialmente de las personas vulnerables, pero esto no es suficiente. También se necesita una justicia de datos o justicia en la forma en que la gente es visible. Mucha gente no quiere estar visible y por lo tanto se vuelve más vulnerable y necesitamos medios para apoyar a estas personas, trabajando conjuntamente con las partes interesadas. Empezamos a ver ecuaciones de
poder, no hablamos de cómo los mecanismos de queja pueden ser anónimos, sino también la pregunta es, ¿realmente es anónimo? Porque hemos tenido en ejemplos en donde alguien dijo algo y fue la persona, se descubrió quién era la persona, aunque supuestamente la queja era anónima y lo despidieron. Y ese tipo de cosas pueden trabajar. Y quién tiene el poder es muy importante. Y hay toda una gama de otras cosas, acceso a seguridad, cuál es la identidad, cómo categorizamos a la gente, quiénes son aquellos a quienes de quienes se escucha la voz. Necesitamos datos, obviamente, para tomar buenas decisiones, pero esto tiene que estar equilibrado con los derechos. La minimalización de datos, cuando menos datos, menos atractivo es, pero también la proporcionalidad en términos de cuánto necesitamos, para qué propósito y cuántos datos son esenciales, cuánto tiempo los vamos a mantener o guardar. Tenemos el consentimiento informado. Quizás los trabajadores migrantes deberían de proporcionar un consentimiento informado si realmente entienden a lo que se van a enfrentar. Y las inequidades digitales que he mencionado a las ponentes anteriores, no se trata solo de acceso, se trata de capacidad de aprender a utilizar las tecnologías de forma segura. Y hay toda una gama de barreras tecnológicas también. En las plataformas, las salvaguardas no son tan buenas por ejemplo, los teléfonos, las salvaguardas no son tan buenas como no eran tan buenas antes como lo son ahora. Y casi en todas partes del mundo, en países ricos, pobres, cuando incluimos la política, primero lo digital, es personas más marginalizadas las que más sufren y es a quienes queremos apoyar. Y también están los problemas de accesibilidad. La biométrica probablemente no van a ser adecuadas para ciertas personas. Los códigos QR también, por ejemplo, no son tan fáciles de usar para ciertas personas. Y estos son asuntos muy importantes, pero a veces no se les presta suficiente atención. Tenemos que plantearnos esta pregunta: si las tecnologías digitales reducen, agravan o digitalizan las desigualdades, si los más vulnerables tienen la capacidad de beneficiarse y si verdaderamente existe confianza en el sistema. Cuando yo hablo con migrantes, muy pocos confían en las aplicaciones para migrantes. Necesitamos herramientas centradas en el trabajo, pero es importante entender el contexto, porque el problema no son los migrantes ni la manera en que buscan información, porque ellos saben con quién hablan con sus familias, con sus amigos. Pero, por supuesto, siempre puede surgir la desinformación, pero todos tenemos que entender el contexto en el que viven para ofrecer prácticas digitales responsables. Y como decía María, no es la panacea la tecnología. Una tecnología responsable pone a las personas en el centro, a los migrantes, y no queremos que se desperdicie muchos fondos en aplicaciones que nadie utiliza. Hay muchas aplicaciones y muchas que se utilizan, pero muy pocas de ellas hablan de la experiencia de los migrantes utilizando estas aplicaciones. Por tanto, ahí tenemos un reto. No queremos desempoderar a estas personas centrándonos en eso únicamente. Entonces, no tiene que ver únicamente con buenas intenciones, sino con rendición de cuentas y con una construcción para los más marginados. Quiero concluir diciendo que queremos soluciones. La tecnología es parte de la ecuación, pero por favor, no nos centremos en las soluciones técnicas únicamente, tecnológicas, y reduciéndolo todo a soluciones simplistas. Hablamos de trabajar a una, de marcos de gobernanza que apoyen la digitalización. Esto pasa por ciclos de feedback adecuados. Necesitamos incluir a los migrantes, también hacer lo que hace la Confederación Sindical. Está bien, necesitamos a los sindicatos, necesitamos a los grupos de incidencia sociales para garantizar la justicia cuando se externalicen los datos. Entonces, no necesitamos soluciones simplistas, sino un trabajo duro hacia la agenda de digitalización, reuniendo a todas las partes interesadas, escuchando las voces de los
migrantes y contar con marcos de gobernanza de datos fiables. Esto es todo. Gracias. Muchas gracias, Hari, por sus ideas que realmente son objeto de reflexión, y gracias por hablar de los retos en la contratación digital. Es cierto, no siempre todo es de color de rosa, tal y como lo describimos, ¿no? Sino que lidiamos con personas que están en situaciones muy vulnerables. Y como usted nos dice, no siempre cuentan con el conocimiento que tenemos y quizá ni siquiera asisten a estos webinarios. Por tanto, para ellos es muy importante que les protejan, teniendo en cuenta políticas y prácticas por parte de las organizaciones que se adopten y se apliquen para esas personas que buscan ayuda. Muchas gracias. Esto nos lleva directamente a hablar de una buena práctica de un miembro de Kenia que nos va a ofrecer ejemplos de trabajo con migrantes, y es todo un placer darle la palabra a Winnie Gelida, coordinadora del Centro de Recursos para Migrantes de Kenia, y que nos va a hablar en nombre de la directora Edith Okoki de la Autoridad de Servicio de Empleo Público de Kenia, y nos va a hablar de la contratación justa, de buenas prácticas. Y tras la intervención, es todo un placer contar con el señor Steven Obiro, que es de la Federación de la Patronal de Kenia, que va a mostrar la perspectiva de los empresarios en el diálogo social. Tiene usted la palabra, Winnie. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicole. Y muchas gracias a todos los que han decidido acompañarnos en este acto tan importante, una reunión que no es para nosotros. Lo que estamos haciendo va a afectar directamente a nuestros parientes, a nuestros amigos y otras personas cercanas a nosotros, porque en última instancia cualquier persona se puede encontrar en situación de migración para trabajo, y muchos seremos trabajadores migrantes. Como ha dicho la presentadora, soy Whitney Gelida, soy la coordinadora de los Centros de Recursos para Trabajadores Migrantes de Kenia, y les doy la bienvenida en nuestra celebración del aniversario del Centro de Recursos. Llevamos desde 2021, por tanto, muchas gracias. Hoy nos centramos en lo que han mencionado otros oradores, la contratación justa en la era digital. Hoy hablamos de qué es lo que ha hecho Kenia. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, de hecho, como otros oradores mencionaban, la digitalización a día de hoy está dando forma al mundo de la contratación. Cuando hablamos del mercado de trabajo internacional, observamos que todo pasa por la tecnología, lo que hace que la contratación sea más rápida y más accesible, pero también nos trae consigo desafíos. Observamos que estamos creciendo, sobre todo en cuanto a sistemas de contratación que están a la vanguardia de la prestación de ayuda a los trabajadores migrantes. Como resultado, hemos observado que la tecnología, de hecho, ha propiciado la desinformación. Hay personas que utilizan otros medios como TikTok, por ejemplo, X, para leer información que son opiniones personales. Por tanto, tenemos la parte positiva y negativa de la tecnología. Por eso, más allá del mundo digital, necesitamos estar presentes garantizando que los sistemas existentes protejan a los trabajadores migrantes antes de su salida, durante y a la llegada al país de destino, y también durante su regreso al país de origen. En Kenia es lo que estamos haciendo como Autoridad de Empleo Nacional. Nos hemos dado cuenta de la importancia de este sector específico, de este sector de la población, desde el Centro de Recursos para Trabajadores Migrantes, que se creó en el marco de un programa de la Autoridad y de la Dirección de Migración y Trabajo, como un ejemplo práctico, o digamos una experiencia
práctica para los trabajadores migrantes. Pasamos a la siguiente diapositiva. Las estructuras existentes a día de hoy para los centros de recursos atraviesan 6 centros que tenemos en todo el país. En Kenia contamos con estos centros de coordinación de recursos gestionados por el gobierno a través del Ministerio de Trabajo y la Autoridad Nacional de Empleo, y tenemos otra que gestiona un sindicato. Muchos de ustedes habrán oído hablar de estos centros de recursos, y el principal motivo que nos lleva a los centros de recursos para trabajadores migrantes a trabajar son que hemos identificado, definido regiones en las que los trabajadores migrantes tienen una gran presencia o donde hay mucha movilidad. En esas regiones son, Nairobi, Thika, un condado, después Machakos, Mombasa, Kisumu y Eldoret. Estas regiones se han identificado por el número creciente de trabajadores migrantes presentes y también por los grandes desafíos que se presentan ante los trabajadores migrantes y sus familias. La misión, el objetivo es ofrecer y promover una migración laboral segura y bien informada, bien fundamentada, y apoyar la reintegración de los migrantes cuando regresan. Durante todo el ciclo migratorio queremos estar presentes antes de la salida, en el tránsito, en la estancia y al regreso. Queremos ofrecer servicios accesibles, información por medio de plataformas de redes sociales. También tenemos máquinas en los centros de recursos y ofrecemos esas máquinas en estos centros, y tenemos un centro de trabajo donde pueden recibir información. La información también es accesible por medio de los teléfonos móviles para aquellos que tengan un teléfono. Aquí tenemos los servicios que ofrecemos dentro de estos centros de recursos. Hablamos de servicios de registro de información, de retorno y reintegración, servicios de apoyo y también servicios de derivación. Pasamos a la siguiente diapositiva. Gracias. En cuanto a los servicios de registro de información, tenemos un sistema, el NAIMS, es el Sistema Integrado de Gestión de la Autoridad Nacional de Empleo, que ayuda a los solicitantes de empleo a registrarse, todos los del país y todos los que quieren trabajar fuera. Pueden acceder a sus servicios en línea. Y así podemos garantizar que los trabajadores migrantes y los solicitantes de empleo pueden acceder de manera segura al registro, porque sus datos quedan protegidos, y que cuando se registran también pueden acceder a puestos de trabajo, a anuncios de trabajo dentro del sistema, a trabajos verificados por parte de agencias locales o internacionales, donde la embajada nos ayuda a verificar los puestos de trabajo en el extranjero antes de anunciarlos en el sistema. El sistema también ofrece servicios como asesoramiento profesional y apoyo técnico también, como ayuda digital. Se puede reservar el servicio y acudir a la oficina NAIMS más próxima para recibir ayuda. La plataforma también ofrece información verificada, y se puede acceder a agencias de contratación autorizadas, y también es importante poder acceder a los acuerdos laborales bilaterales y manuales informativos sobre los países de destino. Dentro del sistema tenemos otra página web para los trabajadores migrantes, en la que se ofrece oportunidad a obtener más información incluso antes de decidir a qué país se va a viajar. Se puede tener una idea de cómo es la situación en ese país, también información de contacto a las embajadas si se necesita ayuda, todos los datos de contacto y la información de dónde se sitúa físicamente la embajada. Entonces son servicios de registro de información en este caso. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva.
Hablamos del apoyo al retorno y la reintegración. Los centros de recursos ofrecen un apoyo a los migrantes mano a mano con los socios. Queremos ofrecer un paquete de apoyo a los migrantes que retornan. El centro de recursos, el personal, recibe formación para ofrecer formación a los que quieren marchar y también volver. Al inicio solamente lo hacemos para los migrantes que vuelven al país, pero ahora también ofrecemos antes de la salida este asesoramiento, una formación que incluye asesoramiento psicosocial, y tenemos un psicólogo interno que nos ayuda. Lamentablemente, esto solo se puede hacer en la oficina central, pero tenemos un servicio en línea por el cual, si la persona no puede acudir a la oficina de Nairobi, pueden realizar una videollamada si tenemos sus datos de contacto. Entonces, instituciones como la OIM y la OIT ofrecen orientación de desarrollo de empresas para presentar de manera satisfactoria sus ideas de negocio, y también les ayudamos de manera integral para que se reintegren de manera satisfactoria y total en sus comunidades. Servicios de apoyo. Bueno, aquí es lo relativo a resolver quejas y disputas relacionadas con sus países de destino o el país de origen. Teniendo en cuenta que existe ese aspecto digital de los servicios que ofrecemos y teniendo en cuenta la evolución de la tecnología, intentamos todo lo posible de traspasar los servicios al sistema digital. Por tanto, tenemos un formulario de queja en línea para comunicar quejas dentro y fuera del país. Se puede emitir una queja y nosotros podemos ayudar. Si es una emergencia, se puede indicar que es una emergencia, y en rojo se puede comunicar que uno está en peligro y se puede comunicar así. Esto nos ha ayudado mucho, utilizar también un sistema de semáforo para ver cuándo la gente tiene problemas en el extranjero y cómo coordinarnos con la embajada. Nos ayuda mucho cuando hablamos de casos en el extranjero. Estos servicios garantizan que los solicitantes de empleo se sientan escuchados y acompañados para que su trabajo se haga de manera legal. Pasamos a la siguiente diapositiva. Servicios de derivación. Estos son servicios especializados que ayudan con servicios externos especializados como asistencia jurídica, atención sanitaria, certificación de competencias. Estos no están dentro del ámbito del sector de recursos, que quiere decir que tenemos que asociarnos con sectores gubernamentales o sectores privados. Siempre cuando la gente reporte su queja, no los enviamos a casa solo porque no pueden hacerlo. Pero si trabajamos en cooperación, esto se puede hacer. Actualmente tenemos la sociedad civil que está dando servicios pro bono para cuestiones jurídicas, y esto asegura que se suministre ayuda legal. También se está creando un directorio de derivación estructurado con el fin de mejorar la coordinación entre los proveedores, y esto nos ayuda muchísimo. El papel de los socios en la reintegración. Como mencioné, no quiero repetirme por cuestiones de tiempo, pero ya mencioné las asociaciones previamente en los comentarios anteriores. Y tenemos la OIT y la OIM que realmente nos han apoyado. La OIT nos ha ayudado
con la creación de todos estos centros de recursos. Realmente nos han cogido de la mano y trabajan con nosotros. Y estoy seguro que la representante, señora Barea, puede reportar esto. Y hemos visto mucho, porque cuando hablamos de integración, el primer grupo que fue reintegrado fueron 30, ya actualmente tenemos 50. Sigue siendo un número bajo, pero para nosotros es un buen avance. Lo que están viendo actualmente es la sostenibilidad. ¿Cómo podemos tener una reintegración sostenible? Porque actualmente por lo menos les damos dinero, algunos materiales para apoyarlos, pero no podremos seguir dando estos, no podemos dar subsidios. No tenemos los fondos para seguir dando. Y es por eso que lo que nos estamos centrando actualmente es cómo apoyar a los trabajadores para que puedan valerse por sí mismos. Si cada persona tiene un problema de índole mental, por ejemplo, quizá tengan dinero, pero no saben qué hacer, o esta persona, por ejemplo, necesita asistencia, si los vamos a ayudar para que puedan volver a trabajar y tengan un entorno laboral saludable y que ellos mismos estén en un buen estado de salud para poder trabajar, es en lo que nos estamos centrando actualmente. Quizá en los próximos 2 o 3 años podrán tener medios de vida dignos por ellos mismos. Así que combinamos el corto plazo y el largo plazo, la reintegración a corto plazo y a largo plazo. Sorry, Winnie, I might have to interrupt you. Sorry, Edith, tengo que interrumpirte si podemos ir a la última parte de tu presentación, los mensajes claves que son muy importantes para nuestro público, las conclusiones clave para los funcionarios del Servicio Público de Empleo, porque tenemos problemas de tiempo. Sí, en cuestiones técnicas mencioné prácticamente todos y vamos a las conclusiones clave. También teníamos un vídeo desde una historia de éxito. Quizá lo pueden ver después. Sí, lo podemos compartir después. Las conclusiones clave para los funcionarios de empleo público es el motivo que nos estamos centrando en ellos es porque son quienes tratan directamente con los trabajadores migrantes. Y la contratación es un proceso continuo. Y realmente apreciaríamos si cada funcionario de empleo público puede apoyar los ciclos de migración completos, la gente de su partida al tránsito, el destino, porque tiene que ser integral y tenemos que seguir continuar con el aspecto de medios de vida, salud mental de las personas. Y hablé de lo que ha hecho el gobierno en sociedad con estos otros actores y lo que nos ha representado a nosotros. Seguimos aumentando los resultados o mejorando los resultados en salud mental para los trabajadores, para los retornados, pero especialmente aquellos que han estado realizando trabajos forzosos. Y yo alentaría a otros funcionarios de empleo público que presten mucha atención a nuestras conclusiones clave. La última parte que es muy importante es los datos. La información recopilada a través de los centros de recurso es lo que informa las políticas y los programas que nos ayudan a promover cualquier intervención para los trabajadores migrantes. Y deberíamos prestar mucha atención a los datos porque marcan la diferencia. Gracias. I'm sorry, yes, Stephen, it's your turn. Thank you so much, Winnie. Sorry, I Steven, had es some tu trouble with turno. my Perdón que microphone. tuve un Please go problema con mi ahead micrófono. from the employer side of Kenya.
desde la parte de la patronal de Kenia. Sí, desde el lado de la patronal, estudiando nuestra perspectiva y el cumplimiento de lo que vemos en la función en el diálogo social en todo este proceso. Como ustedes saben, como organización patronal, nosotros, nuestro trabajo fundamental ha sido analizar las políticas y el marco legal que apoya la contratación ética y el marco jurídico protege el bienestar de los trabajadores migrantes, pero también promueve la salud de la industria en general. Parte de las cosas que hemos hecho es recopilar los comentarios y las opiniones que tenemos de los agentes privados de contratación y trasladárselos al gobierno para mejorar la legislación. También estamos tratando de asegurar que promovemos buenas prácticas para las agencias de contratación y es un trabajo que hacemos que se llama y esto nos ayuda para que se realicen prácticas justas de contratación. También, como FKE, creemos que algunas de las violaciones que vemos tenemos la capacidad y que apoyamos el fomento de capacidades de los actores clave. Esto ha estado al frente de todo lo que hacemos. Y también hemos estudiado la implementación y cómo es contratación justa en Kenia. Nosotros como profesión hemos estado informando de cuáles son los problemas que se tienen que abordar para poder asegurar que hacemos frente a los desafíos que dificultan poder lograr la contratación justa en todos los aspectos. Y algunos de estos desafíos, cuando nosotros los señalamos, nos hemos dado cuenta que la mejor herramienta para nosotros es el diálogo social. Y quisiera resaltar algunos puntos. Uno, cuando se hace una presentación, cuando se hizo la presentación de OIT, hablaron de los gastos y costes relacionados. Y uno de estos que se mencionó fue el coste relacionado con pasaportes, visados, etcétera. Y uno se da cuenta que los pasaportes, la gente que cobra es el gobierno. Y por una parte, ese es algo que siempre hablamos con el ministerio, es cómo racionalizamos el enfoque para asegurar que algunas de estos costes, o sea, que se apoye a los trabajadores migrantes, reciban apoyo cuando no pueden pagar estos costes, como el coste del pasaporte, por ejemplo, que a veces en un país como Kenia puede ser muy alto para muchos de los migrantes. Y para asegurar que hacemos frente a algunos de estos desafíos y algunos debates en el diálogo social son los acuerdos bilaterales, porque vemos que a veces estos son muy buenos en teoría, pero cuando se imponen, entran en vigor, nos damos cuenta que hay muchas violaciones. Y las pautas que tenemos estándares que se deben cumplir en estos acuerdos que apoyan a los migrantes. Y parte de lo que se ha hecho es presionar para que se desarrolle una política que, como saben ustedes, tenemos un desafío. Kenia, Uganda, Etiopía y muchos de los países africanos tratan de cortarse entre sí en la contratación. Y cuando uno trata de hacer eso, se enfrenta a serios desafíos.
Y en la parte digital, en la era digital, esto se convierte en un gran desafío porque por una parte, si uno está presionando para que se incorpore cierta norma o cierto estándar, digamos, solo podemos tomar empleos que han sido verificados completamente y en otros países, si no está presionando a favor de esto, vemos que las oportunidades de contratación se empiezan a ir a esos países y nosotros nos vamos a presionar para que haya cambios de políticas para asegurar que estos asuntos se traten. También nos hemos estado muy implicados en la integración de los migrantes retornados y en los últimos años hemos estado trabajando con la OIT y un proyecto llamado Mejor Gestión de la Migración Regional y estamos viendo a los retornados qué habilidades tienen, cuál es su perfil y ayudarlos para que puedan tener acceso al mercado laboral. Y yo creo que eso es todo ahora de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a señor Elida y el señor Oviedo por compartir las experiencias nacionales de Kenia. Puesto que vamos tarde con el tiempo, hemos decidido poner en el chat las respuestas a las preguntas. Hay una directamente para María, que ella, la respuesta está en el chat. Y esperamos volvernos a conectar con ustedes para responder otras preguntas por escrito en un futuro próximo. Por supuesto, también enviaremos todos los documentos a los participantes para su referencia. Nicole. Gracias, Ana Karin. Quiero agradecer a todos en nombre de la Asociación Mundial de Servicios Públicos de Empleo y la Organización Internacional de Trabajo, la Confederación Sindical Internacional y a todos los ponentes del día de hoy. Y realmente esperamos poder seguir con este diálogo tan importante. Espero que hayan disfrutado de este webinario y hayan aprendido algo útil para la práctica y para difundir este mensaje. Esta también está grabado. Y como les dije, esto estará en nuestra página web. Antes de retirarnos, los quiero invitar a que, por favor, complementen la encuesta sobre el seminario que nos ayudará a mejorar por el futuro y sigan ver si les ha gustado el contenido del día de hoy y si lo han encontrado de utilidad. También quisiera aprovechar la oportunidad, veo que mi colega Amandine ya lo ha puesto en el chat, para anunciarles nuestros próximos webinarios que son el 5 de noviembre, el 20 de noviembre y el 5 de diciembre y el 3 de diciembre. Gracias a todos los ponentes, a los intérpretes que han estado haciendo un excelente trabajo interpretando esto al español y al francés. Gracias a todos ustedes por participar y dar algunos minutos a nuestros webinarios. Les deseo un fabuloso día, tarde, noche, dependiendo de dónde estén. Y muchos éxitos a todo el mundo. Muchas gracias. Thank you, Nicole. Bye-bye. Thank you, Nicole. Thank you, everybody. Pleasure to be with you. Thank you, everyone. Bye. Thank you, Nicole. Bye.